podés ignorarlo. Es noticia, es debate. Es el tema del día. En Segundos Afuera. Esteban Lafuente, periodista del diario La Nación, también con nuevos proyectos. Esteban, querido, qué alegría escucharte. ¿Cómo andás? Hola amigos, ¿cómo andan? ¿Todo bien? Bien, nosotros muy bien por aquí. Bueno, contanos un poco las buenas nuevas. Te vimos ahí con nueva proyección, metiendo un poco de radio también, ¿no? Sí, exacto, estaba en la radio, arrancamos ayer un programa nuevo, en realidad me sumo a un programa que venía en Radio con vos los lunes a la noche, así que ahí nos podemos encontrar, además de el día a día acá en el diario La Nación, así que son todos bienvenidos. Me encanta. Bueno, contame un poco de qué se está hablando hasta ahora. Son las 12:25 del mediodía. Me imagino que ya transcurridas un par de horas de lo que fue esta especie de anuncio cadena nacional del día de ayer, que creo que se esperaban algunos anuncios, se realizaron pero a medias, medio que había que tratar de entenderlo, por eso es que te tenemos al aire también a ver qué es lo positivo, qué es lo negativo y cómo lo viste ayer al presidente. Perfecto, sí, en realidad lo que fue ayer fue la formalización de algo que está establecido por la ley de cómo debería funcionar el país, que todos los 15 de septiembre se presenta, el gobierno presenta el presupuesto, que después envían esas planillas, esas estimaciones económicas al Congreso para debatir cuánto se espera que se recaude y se gaste a nivel nacional al año siguiente. Es algo que debería ser habitual, pero no lo es. De hecho, el gobierno de Javier Milei en 2023, o sea, 2010, hacia 2024 y en 2025 no tuvo presupuesto aprobado en el Congreso, sino que se extendió por decreto el del año anterior y eso le permite al gobierno ampliar, modificar, cambiar partidas discrecionalmente porque no hay algo formalmente aprobado en el Congreso. Eso es lo que eventualmente podría o debería pasar en los meses que vienen. Pero bueno, toda esta puesta en escena del gobierno con cadena nacional y demás en el mensaje, lo que hizo fue tratar de plantear justamente las perspectivas que tiene el gobierno en cuanto a la mirada macro, que si querés podemos profundizar en algunos temas. Dale, primero te detengo un segundo para preguntarte qué problemas puede llegar a tener un gobierno y en el caso de Javier Milei, ¿por qué es que no le aprueban el presupuesto? Y en realidad hay quienes te dicen que también el gobierno no quiere tener un presupuesto aprobado justamente porque al no haber un presupuesto aprobado por el Congreso, que es, según la Constitución, quien debe aprobar y justamente determinar qué se recauda a través de impuestos y cómo se gasta, autorizar ese gasto, no termina pasando. No es el único gobierno en la historia reciente de Argentina que lo hizo, pero sí es cierto que para un gobierno como el actual, no tener un presupuesto aprobado le permitió hasta ahora prorrogar el anterior y determinar por su propia iniciativa, su propia discreción, a qué rubros, a qué programas, a qué gastos ampliarlos o ajustarlos o subirlos y a quienes no. Y eso le otorga bastante discrecionalidad y bastante poder a la hora de negociar con las provincias, con las universidades, con todos los componentes que hacen al gasto del Estado. El gobierno te va a decir, yo presenté mi presupuesto el año pasado, el Congreso no me lo aprobó, el Congreso, la oposición va a decir, no estaba de acuerdo con lo que vos me ofreciste, está el Congreso para discutirlo, no estuvo esa instancia en las comisiones, no se votó y finalmente no hubo presupuesto. En otros países suele ser un tema aún más complejo, no sé si escucharon hablar de el shutdown del gobierno de Estados Unidos, cuando no hay un presupuesto aprobado, lo que termina pasando es que cierran oficinas porque no hay presupuesto, justamente no hay dinero para gastar en algunos sectores del gobierno. Bueno, eso es una discusión más institucional, pero llevado al caso argentino, lo que hizo el gobierno fue mostrar lo que yo espero para la economía de este año y del año que viene y hacia adelante son estos números, Sí. y a partir de esto es que diagramo, planifico en qué voy a gastar, en qué no voy a gastar y cómo voy a recaudar. Eso es un poco la síntesis de lo que se comunicó ayer. Bien, para los que andamos caminando, vamos al súper, vamos al chino, a una cadena de supermercados, vemos los precios, tratamos de vivir el día a día. Los datos más resonantes, o una parte de los datos más resonantes de lo que se anunció en el día de ayer, tiene que ver con una previsibilidad en inflación y en el número del dólar. ¿Son creíbles? ¿Son, objetivos que se pueden llegar a cumplir? Se ríe Esteban Lafuente, lo estoy viendo a través del streaming. Bueno, el anuncio es que tiene que ver con un dólar a 1.423, creo que era la presunción, y una inflación del 10%, ¿no? O rodeando el 10%. Esa es un poco la estimación, porque el presupuesto presenta cómo se va a recaudar y a gastar a partir de supuestos de este año y de cómo proyectan la economía el año que viene. Y cuando empezás a hablar con economistas, consultoras y otros agentes que analizan y siguen fríamente el número de las variables macroeconómicas, justamente lo que vos planteabas eran, si querés,
las dos variables más sensibles, sobre todo en el dólar, porque vos tenemos en cuenta que hoy el dólar del Banco Nación se vende a 1.480 pesos. Sí. El gobierno lo que dijo es, en el presupuesto en diciembre de este año, lo tengo acá anotado, el dólar va a estar a 1.325 y a fin del año que viene va a estar en 1.423. Son dos valores que están por debajo de lo que ya vale hoy el dólar, Ok. lo cual está mostrando o una proyección bastante optimista, por así decirlo, o algo difícil de sostener, teniendo en cuenta en cómo impacta el movimiento del dólar en otras variables como la inflación, el crecimiento, las exportaciones y demás, que son los que después van a explicar o no si el país tiene actividad económica, recaudación, y eso impacta en la cuestión fiscal, que si querés, ese es el punto clave. El presidente reiteró ayer que la cuestión fiscal, el equilibrio fiscal es la piedra angular, así lo dijo, de su gobierno, y ratificó una meta del 1,6% de superávit para el año que viene, que lo llamativo es que es más baja de lo que firmó en abril con el fondo para el año que viene. Se había hablado de un 2,2% para 2026 en ese acuerdo con el fondo, que está vigente por lo menos en los papeles, y el gobierno redujo esa estimación de superávit o de eventualmente mayor ajuste hacia adelante, lo cual por un lado puede indicar o que el acuerdo con el fondo vigente, teniendo en cuenta las bandas de flotación, la intervención con el dólar, el crecimiento y demás, quizás va a ser reformulado, Sí. o que tal vez hay quienes dicen, bueno, entendió en parte el mensaje de las elecciones y la derrota que tuvo en la provincia de Buenos Aires. Hay que ver qué pasa en octubre. Bien, y ahí te Y detengo, no porque digo, hay una diferencia entre el crecimiento que él prometía, que era del 2,2, al que terminó firmando, que era del 1,6, que si él va a tener que empezar a repartir dinero, digamos. Y Exacto. ahí es donde baja ese porcentaje. Y ahí es donde también hay que vincularlo no solo con el ajuste de la motosierra o cómo va a gastar, sino también la proyección de recaudación. Y Ok. de nuevo, el gobierno se muestra muy optimista pensando en un crecimiento del 5% este año y el año que viene, y hay quienes dicen que eso es difícil, teniendo en cuenta simplemente lo que viene siendo la economía de los últimos meses y los indicadores que muestran que, lejos de crecer, está estancada o en retroceso, porque una economía que crece supone más recaudación y eso explicaría alcanzar un superávit sin necesidad de mayor ajuste, pero hay quienes están planteando que la estimación del dólar, la inflación es algo quizás lo más cercano si se mantiene la tendencia hacia adelante, pero también desafiante, y la cuestión del crecimiento podrían impactar negativamente en la capacidad que tenga el gobierno de recaudar para cumplir con esa meta de déficit. Por eso es que volvemos al principio, las variables son cumplibles o no y lucen, por lo menos para llamarlo así, optimistas. Hacia adelante hay que ver cómo termina avanzando la economía. Un dólar que se presenta el año que viene más barato que hoy, luce, porque cualquier argentino que conoce la historia del país, difícil de que se cumpla o que eso se vaya a realizar. Hay que ver, bueno, cómo sigue hacia adelante y cuál es la negociación en el Congreso también después. Sobre la frase que hoy titula la tapa de los diarios del país, que yo no sé si fue adrede, intuyo que sí, pero esto de lo peor ya pasó, algo que muchos repararon, lo dijo Mauricio Macri en algún momento, yo les recordaba que también lo dijo él en mayo del año pasado, cuando fue tapa de la revista Time, que dijo que ya la parte de la B corta habíamos tocado el fondo y empezábamos a crecer. A un año de aquella apreciación, creo que estábamos lejos de esto, digo, bajó la inflación y como siempre lo remarcás, pero bajó también un poco el tema del consumo y todo lo demás. Digo, podemos confiar en eso, de que lo peor ya pasó, de que el punto de crecimiento se lo estaba guardando para después de las elecciones, que digamos que el ajuste se hizo durante casi los 2 años que se tiene que hacer aprovechando la confianza del voto de la gente y a partir de ahora va a tener que dar señales a la ciudadanía. ¿Podemos confiar en eso? Sí, ese es el punto hacia adelante porque por lo menos a nivel discurso, a nivel planteo, fue mucho menos duro o mucho menos, eh, ¿cómo Bélico. decirlo?, confrontativo Sí. de lo que venía haciendo hacia atrás. De hecho, por ejemplo, se comunicó al Congreso, que es donde el gobierno envía el presupuesto, y nunca usó la palabra casta, Milei, Sí, que sí, era sí. a donde siempre apuntaba la casta de los políticos gastadores y demás, marcando, por lo menos a nivel discursivo, un cambio de estilo. Hay que ver hacia adelante cómo lo termina planteando. Seguramente algo del impacto de las elecciones ahí estuvo. Hacia adelante el desafío es cómo mantener ese crecimiento. Por eso insisto en lo optimista, no solo en el nivel del tipo de cambio, que quizás es lo más cercano en el día a día que tenemos los argentinos, sino en cuanto al nivel de actividad, pensando en cómo eso se traslada en generar mayor empleo, mayor ingreso y mayor dinamismo en el consumo y en otras variables, que creo que ese es el principal desafío que tiene el gobierno de acá hacia adelante.
y que en parte también explica el desencanto que muchos votantes tuvieron hacia el gobierno después de 2023, quienes lo votaron buscando un cambio de la tendencia que venía la economía hacia atrás, pero más allá después del ajuste y la estabilización, la baja de la inflación y demás, aparecen los cuestionamientos en cuanto a, bueno, ¿y cómo va a empezar a crecer la economía? ¿Cómo va a haber mayor oportunidad de empleo? ¿Y cómo va a mejorar la situación personal de cada uno de los ciudadanos, los trabajadores en el país? El gobierno apuesta fuertísimo a sectores primarios como la explotación, bueno, ni hablar del campo, pero también la minería, el petróleo y todos esos sectores muy, muy asociados también al RIG y todo lo que hemos hablado en otras oportunidades. Hay que ver cómo eso después se puede expandir o no a otros rubros como la industria, la construcción, que siguen estando muy golpeados. Y si uno mira el nivel de actividad general promedio del país, oculta que hay diferencias, heterogeneidades en cada uno de los sectores, donde la minería o la explotación de petróleo crece por encima del promedio, pero hay otros como la construcción, la industria, que están por debajo y todavía no ven esa recuperación que sí tuvieron otros sectores, y creo que ese es el principal desafío de la economía en conjunto para adelante, empezando el año que viene. Más allá del anuncio del presupuesto, que es una formalidad, como bien lo aclarabas, el 15 de septiembre lo tiene que hacer cada gobierno, se esperaba que, más allá del tono conciliador también del anuncio que se hizo ayer, tenga algunos anuncios referidos a aumentos. De hecho, lo hizo en partes sensibles, referido a los problemas que ha tenido este gobierno a la universidad pública, a la cuestión de discapacidad, a la cuestión de salud. Digo, ¿sirve ese anuncio? ¿Da una cierta tranquilidad? Digo, por lo menos escuchó el reclamo de la gente, me parece, ¿no? El que hubo en las urnas el pasado domingo en las elecciones bonaerenses. Sí, ahí hay un punto a seguir que tiene que ver con esto es lo que el gobierno propone como gastos hacia adelante y hay que ver primero que se apruebe, porque quizás si esto como pasó el año pasado no se termina concretando, el gobierno puede apelar de nuevo a prorrogar el presupuesto anterior, Sí. modificando, ajustando las partidas y que eso no se termine concretando. Después que se ejecuten esas partidas, porque justo estaban mirando, mañana hay una debate, una marcha muy fuerte con respecto a universidades y otros rubros, Alberto, sí. pero hay partidas que están presupuestadas y tienen fondos asignados, pero que el gobierno no ejecuta. Entonces, por más de que haya presupuesto, como por ejemplo puede ser el caso de infraestructura universitaria, que está en cero. Entonces, si hay presupuesto, pero esa partida después no se ejecuta, finalmente ese gasto que está prometido, anunciado, aprobado en el presupuesto, no se hace y no se vuelve real. Entonces, la discusión tiene muchas etapas hacia adelante y de vuelta, también es cierto que parte del crecimiento real en el gasto, como hablan en universidades, en salud, en jubilaciones y demás, según los números que se mostraron en el presupuesto, se sostienen en parte por una baja proyectada en la inflación. Es decir, si los gastos van a aumentar 20% y la inflación va a ser 10%, va a haber un aumento real, pero hay que ver si la inflación termina siendo del nivel en el cual eso está proyectado o si termina habiendo un movimiento de la inflación más alto. Y no me Que come dice, una bueno, parte del aumento, claro. O sea, y además es muy interesante también para verlo hacia adelante, porque puede haber un crecimiento con respecto al año anterior en el gasto, por ejemplo, en el caso de universidades, pero que sigue bien por debajo del promedio quizás de los últimos 10 años. Es decir, mejora con respecto al piso del ajuste del año pasado, pero cuando uno mira la foto un poco más amplia, la película un poco más larga, sigue habiendo gastos en esos rubros que están por debajo de lo que tenía el país antes de este gobierno. Lo mismo puede pasar por el caso de obras públicas, que es un reclamo muy fuerte con los gobernadores por el mantenimiento de infraestructura, hay rutas una y demás. partida en presupuesto, ¿verdad? De obra pública, algo que era una sorpresa para este gobierno, digo, hablar de obra pública. Sí, es que también el reclamo que le hacen gobernadores, intendentes, la ciudadanía en su conjunto, empresarios también, es que no se puede sostener un ajuste con cero obra pública porque las rutas se rompen, las calles se rompen, las vías de tren se rompen y eso no solo al funcionario, al político que tiene que mostrar obra, sino también a los productores, a las empresas que dicen se me encarece el transporte porque tengo que gastar mucho más para la logística, porque los camiones o los trenes se terminan rompiendo y eso encarece la producción. Bueno, son todos factores que encendían alertas durante estos primeros años de el ajuste no se puede sostener simplemente por no hacer inversión en obra pública, hay que buscar por otros caminos. El gobierno en este contexto empieza, por lo menos a nivel propuesta, hay que ver de vuelta si se termina haciendo, modificar algunos parámetros en ese sentido y aspirar a que por crecimiento económico y mayor recaudación no se ponga en disputa la cuestión del equilibrio fiscal, que te diría que también ese es como hablábamos antes, Sí. el punto a ver si finalmente esa expectativa de crecimiento se termina dando o no,
los números de los últimos meses no son tan auspiciosos u optimistas como el gobierno plasmó en el presupuesto. Voy con la última. Estamos charlando con Esteban Lafuente, especialista en economía, en periodismo de economía, Diario de la Nación, Radio con Voz. Sobre jueves, viernes y sábado, más que nada, hubo algunas voces, tanto del periodismo opositor como del justicialismo, más que nada. De hecho, creo que salieron a hablar algunos legisladores. Pude escuchar algún fragmento de Felipe Solá, que hablaban del fin de este gobierno. Y te lo pregunto a vos en tono no partidario, sino en tono económico. Digo, ¿están dadas las condiciones como para que Javier Milei, como decían estas voces, no pueda llegar a terminar su gobierno? Es difícil pensarlo y proyectarlo. En Argentina hemos tenido episodios así de inestabilidad política y económica muy recurrentes. Es cierto que el gobierno sintió el impacto de la paliza electoral en provincia de Buenos Aires después de haber nacionalizado una elección que fue, cuando uno mira lo que estaba en juego concretamente a nivel político, era una elección bonaerense, pero que se nacionalizó y fue una derrota muy importante. Hay que ver hacia adelante qué pasa en octubre, sobre todo, porque más allá de la cuestión económica y el foco del gobierno en el superávit y la no emisión y todo lo que ya venimos hablando de que es casi la prioridad del gobierno, políticamente empieza a ser un factor clave pensando en cuán sostenible puede llegar a ser este esquema, pensando, por ejemplo, en la volatilidad que pueda tener el dólar. Vimos que después de la derrota del gobierno, el dólar subió, se acercó al límite superior de la banda y eso acercó al Banco Central a tener que empezar a vender reservas, el riesgo país subiendo, y eso también implica dificultades en términos económicos, porque si bien el Banco Central tiene reservas después del acuerdo con el fondo, es cierto que la contracara de vender reservas es si va a tener dólares para eventualmente pagar la deuda en los compromisos que vienen en estos meses, en enero, en julio hay otro vencimiento el año que viene muy importante. Entonces, te diría que no sé si hablar en ese contexto de fin del gobierno, estabilidad, como está planteando, que siempre es un oportunismo más político, Sí. pero sí que el resultado de las elecciones de octubre puede tener un impacto en cuán sostenible o cuán sólido puede ser el esquema tal como lo estamos viendo hasta ahora, o si eventualmente puede haber un cambio en el acuerdo con el fondo, que se acepte un tipo de cambio más alto, o una salida del cepo que implique un movimiento del dólar hacia arriba y hay que ver cómo impacta con la inflación. Te diría que seguiría a partir de la cuestión política cómo impacta en, sobre todo, el movimiento del dólar, el movimiento del acuerdo con el fondo y el riesgo país, para ver después cómo termina impactando en cuestiones más cotidianas como el valor del dólar y la inflación, que creo que es lo que el gobierno tiene como prioridad número uno y como principal logro para mostrarle a sus votantes. Esteban, muchísimas gracias, siempre claro. Queríamos tener tu análisis, tu voz, como para poder entender un poco más qué es lo que se trató de anunciar ayer, así que te lo agradecemos. Excelente, espero que se haya entendido y nos hablamos cuando quieran. Un abrazo para todos. Abrazo grande. Esteban Lafuente, periodista especializado en economía para el Diario de la Nación, charlando un poco con nosotros aquí en el aire de K2 Radio. Arrancamos y no paramos. Información, juegos, música y algún que otro delirio necesario. Segundos afuera. De 9 a 13 por K2 96.3. Actitud hecha radio.